listo. Comenzamos a grabar. Vuelvo a saludarlos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día que vamos a hacer el Cementerio de la Plata a cargo de Cristina Espinosa. Hoy nos va a hablar de los 5 sabios platenses. Cristina, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar. Y bueno, este es un tema que acá en La Plata es muy requerido porque la gente pregunta por qué estas personalidades fueron elegidos como sabios, porque nos dejaron muchísimo, hicieron mucho en su momento y fueron cosas que quedaron para la posteridad. Entonces, ahora se agregó, que yo no lo quise agregar acá porque sería alargar mucho la charla, al sexto sabio que es el doctor René Favaloro. El doctor René Favaloro se lo considera el sexto sabio. Pero bueno, acá en este hemiciclo que vemos están los 5 que fueron hechos, inaugurado este monumento a los 50 años de fundada la ciudad de La Plata, por un escultor Máximo Maldonado. Así que fue un monumento que lo tenemos ubicado frente al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. El primero que yo voy a nombrar es Carlos Spegazzini. Carlos Spegazzini, un médico naturalista, publicista, maestro, profesor, ensayista, bacteriólogo, políglota y masón. La mayoría eran masones. Este señor vino de Italia. eh, bueno, es muy gracioso porque él vino de Italia, se casó con una señora de Paraguay, una señorita de Paraguay, y llama la atención el nombre de los hijos. Como él era químico, él le puso a todos sus hijos el nombre de la serie etílica: etile, rutile, pergile, monile, amile, propile, laurile y decile. Entonces, pero les debe haber gustado porque los hijos y los nietos siguieron teniendo ese nombre, muy original, pero bueno, es lo que él decidió. Él había nacido en Italia, y fue a la escuela de vitivinicultura y enología de Conegliaro. Muy jovencitos, porque lo que nos llama la atención de todas estas personas que eran grandes en su momento, que llegaron con 20 años a la Argentina. Él se quiso ir a Brasil desde Italia y llegó a Brasil y había epidemias, eso era lo que sucedía en aquel momento. Entonces, ¿qué te pasó? Terminó llegando a Buenos Aires. Y bueno, él era muy pegado a su amigo Sacardo, que era otro científico, y siguió la amistad hasta de muy grandes, ¿no? Bueno, es lo que yo les decía, la idea de él era llegar a Brasil y terminó en Argentina, donde terminó por suerte en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, donde hizo amistad con Domingo Parodi, que estaba en ese momento a cargo de tomar personas para el museo, así que entró en el lugar adecuado, digamos, que a él le gustaba. Bueno, justo encuentra la primera expedición que se iba a hacer, este, avalado por el Instituto Geográfico de la Universidad de Buenos Aires, financiado por el gobierno nacional, y se trasladó al sur de la Argentina. Fíjense que tenía 20 años, en la corbeta Cabo de Hornos, bajo el mando del comandante Luis Piedrabuena, nada menos. Fíjense, la primera expedición que él logra hacer lo que logra. Y viajó en calidad de botánico, propuesta del rector de la Universidad de Buenos Aires, nada menos. Así que fíjense que a los 20 años lo que logra esta persona, ¿no? Pero el barco naufragó y tuvo que
caer junto con Giacomo Bove, este, en la zona fueguina, donde aprende, él ya sabía un montón de idiomas, además aprendió la lengua Alacaluf, y todas las lenguas de los distintos caciques que le enseñaban de donde él estaba, del sur. Así que fue mucho tiempo estuvo ahí. Incluso está la anécdota que él cuando el barco sufragó tenía ya un herbario que había empezado a juntar y lo salvó. Cuando lo rescataron tenía el herbario arriba de la cabeza. A mí cuando me lo contaban me parecía que era una anécdota, algo que habían inventado, pero tengo contacto con el nieto y el nieto dice que es cierto, que salvó su herbario arriba de la cabeza, fíjense en las aguas heladas del sur, y bueno, y de ahí empezó a coleccionar más hierbas, ¿no? Cuando él, 461 hongos había, y él descubrió 1898 en ese momento. Estos son los primeros libros, porque él iba en los barcos escribiendo, y acá está él en el sur, entre los indígenas. Vuelve a Buenos Aires ya con una experiencia increíble y se entera que se va a fundar la ciudad de La Plata. Él se había ido, llegó en 1879, 1886 ese viaje, vuelve a Buenos Aires y se entera que se va a fundar La Plata. ¿Qué sucede? En La Plata se necesitaba experiencia, porque el gobernador decide por el lugar fundar la ciudad de La Plata. ¿Por qué? Porque había habido una ley de federalización donde Buenos Aires pasaba a ser capital de la nación. Entonces, al ser capital de la nación, él iba a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, decide el gobernador fundar la ciudad en otro lugar. Pero todo eso había que estudiarlo. ¿Dónde iban a correr los trenes? ¿Dónde iban a estar las granjas? ¿Dónde iba a sentarse en los edificios principales, como la catedral, por ejemplo, la casa de gobierno, la legislatura, los grandes palacios, porque era zona muy inundable y era zona que estaba llena de arroyos y ríos. Incluso hoy en día está toda la ciudad hecha sobre canales, no sobre los arroyos. Entonces lo eligen a Spegazzini, el doctor Dardo Rocha, para que sea uno de los ingenieros de la fundación. Y él viene a fundar la ciudad, que este es el día de la fundación, el 19 de noviembre de 1882, y Pedro Benoit había ya hecho el mapa de la ciudad. Entonces iban a llegar el tren a Punta Lara, que era la playa que había en ese momento, y por acá llegarían los trenes para ir al lugar de la fundación. Bueno, él trabajó en todos esos estudios de las tierras. Ni bien se funda la ciudad, a poco tiempo, a pocas cuadras de donde estuvo la fundación, él se empieza a hacer su casa. Sus casas eran, las primeras eran de madera, traídas desarmadas de Estados Unidos. Después, con el tiempo, se tuvieron que empezar a hacer de material, porque por las epidemias las casas de madera no podían estar. Cuando él llega a la Argentina, la flora representaba 39 especies de hongos y dejó un ramillete de 4.000 para agregar también a los países limítrofes toda esa cantidad de hongos que hoy son los medicamentos que nosotros tenemos. Entonces lo nombraron químico micrógrafo de la Oficina de Química bajo el control de Arata en el Jardín Botánico de Buenos Aires. El día del natalicio de él es hoy en día el día del micólogo. Por eso cuando ustedes escuchan el día del micólogo es por Carlos Spegazzini, que fue el micólogo más importante del siglo XIX
y principios del 20. Él fue profesor en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Provincial, primeramente, que fue desde 1897 a 1905, en que Joaquín B. González lo nacionalizó la universidad. Bueno, participó en varias cátedras de la Universidad Provincial y creó algo muy importante que acá en La Plata estoy luchando para que se le dé un poquito más de importancia, que es el Arboretum, en la Facultad de Agronomía, donde organizó plantaciones de árboles que él viajaba y traía, y ahí hay como 800 especies de árboles, de las cuales hay muchísimas exóticas que se conservan todavía. Además de aconsejar los tilos. ¿Por qué? Porque para 1910, digamos, le dieron una idea, la gobernación, de la gente que se dedicaba a parques que pongan linda la ciudad de La Plata. Y había muchos plátanos. Y Espegazzini, donde había nacido, había tilos. Y él decía que los tilos florecían para la época de la fundación de La Plata. Y es cierto, ustedes vienen en noviembre a La Plata y se escucha, se siente el perfume a tilo. Entonces, Espegazzini fue quien recomendó a quien estaba en ese momento de llenar de gobernador de hermosear la ciudad, de ahí que quedó la ciudad de los tilos. Bueno, hacemos un resumen porque hay mucho para hablar. Espegazzini fue políglota, habló, la persona de las que yo estudié que habló más idiomas, fue fundador de la Sociedad de Ornitología, formó parte del emplazamiento de la ciudad, ya lo dije, era masón de la Logia La Plata 80, fue al tercer Congreso Internacional de Bruselas, era entre los mejores micólogos del mundo, realizó 20 expediciones científicas a los países limítrofes y su colección son 4.000 especies y editó las primeras revistas argentinas de botánica. Fíjense en que una personalidad importante. Falleció el 1 de julio de 1926, dejó para la universidad su casa, el mobiliario, la biblioteca y sus colecciones micológicas, y funciona allí el Instituto de Micología Carlos Espegazzini. Es la bóveda que descansa él, el acta de fallecimiento, y esto estaba en el archivo de la Basílica Sagrado Corazón, de la misa que se le hizo. Acá está la casa y acá está, hay distintas, se lo recuerda una calle, se lo recuerda una estación, hay muchas cosas que recuerdan al doctor Carlos Espegazzini. Las últimas palabras de él, ay, perdón, algún día se ha de poder decir que he hecho honor a mis maestros, a mi patria y a mi hospitalaria tierra. Esas fueron una de sus últimas palabras. Seguimos con el doctor Alejandro Korn. El doctor Alejandro Korn es filósofo reformista, político argentino y masón también. Sus padres eran alemanes y bueno, tuvo una familia bastante numerosa. Acá tenemos la estación Alejandro Korn, tenemos la casa donde él nació el 3 de mayo de 1860. Fíjense en que si consideramos los años que nacieron, cuando se funda La Plata eran gente de 20 años, de 22, 25. Y hoy vemos un chico de esa edad y nos parece mentira, pero esta gente ya eran médicos, eran profesionales, ¿no? Bueno, a los 17 años terminó el Colegio Nacional, se recibió de médico, fue vicerrector de la Universidad de La Plata, cuando el doctor Dardo Rocha, el gobernador, era de rector, fue rector, profesor de colegio provincial, fue intendente de la ciudad de La Plata y fue fundador del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, que hoy en día es famoso por el fútbol, pero en ese momento lo fundó más que nada porque él era un apasionado del esgrima. Después se agregó el fútbol con el tiempo.
y fue profesor de la universidad. Alejandro Cor tuvo un destino hermoso que fue el Hospital Melchor Romero. El Hospital Melchor Romero era, como se decía antes, un hospital de locos, era un hospital de gente que tenía problemas mentales, pero él se fue a Europa, estudió muchísimo y logró separar, diferenciar a la gente que tenía problemas de ese tipo y darles a cada uno su lugar dentro del nosocomio. Por lo tanto, acá vemos, había gente que hacía granjas, construye las primeras colonias agrícolas, puso panadería, puso lavadero a vapor, hizo pabellones para los distintos enfermos. Entonces lo quería muchísimo porque él le dio el lugar a cada uno, el lugar que correspondía, para que se sientan bien dentro que estaban en un nosocomio. Esta es la fundación del Hospital Melchor Romero. Él fue director 17, 18 años. Introdujo adelantos en el campo de la psiquiatría y de la medicina, como la labor terapia para los enfermos mentales, y creó el Open Doors, puertas abiertas. Fíjense que el doctor presta, digamos, enfermos o personas que estaban en el nosocomio para hacer el famoso lago de la Plata, que hoy lo tenemos luciendo hermoso, pero era un lago artificial y se hizo a pico y pala. Y los obreros del hospital iban a trabajar ahí. Bueno, estos libros son los que actualmente se siguen estudiando para la gente que estudia psiquiatría y todos los temas relacionados. Fueron muy conocidos y bueno, importantísimos. Acá tenemos Haciendo Esgrima y bueno, fue escritor y deportista. La libertad creadora es uno de los principales libros. Acá ya se lo ve viejito en su sillón. Participó en la reforma universitaria, siendo el decano electo de América Latina para los estudiantes, el primer decano de la facultad elegido por los mismos alumnos. Lo adoraban los alumnos y fue fundador primero de la Unión Cívica Radical y después se pasó al Partido Socialista. Acá es un resumen. Fue venerable maestro de la Logia Germania, de la Logia Alemana. Acá está la fundación del Club Gimnasia de Esgrima, fundador de la Unión Cívica Radical, director del Hospital Melchor Romero, fundó la Sociedad Médica de La Plata, desempeñándose como presidente, fue concejal de la Unión Cívica Radical, se adhirió al socialismo y fue el primer decano electo por los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Acá está el lugar no descansa, él no tiene bóveda, él está en la parte del fondo del cementerio, por eso lo visito poco cuando hago las guiadas, pero sí siempre lo recuerdo, en un lugar muy cuidado, la logia Alejandro Cor. A un año de fallecido, el grupo de pensadores de la Universidad Nacional Alejandro Cor habían ingresado a la masonería de la madre de su padre en la logia 19 de noviembre, Germania número 19, y luego se uniría a la logia La Plata 80. Y esto lo pusieron de la logia Alejandro Cor. Fue un gran maestro de la logia. ¿Lo recuerdan? El Empalme San Vicente, el Hospital Neuropsiquiátrico, la universidad, la sala de la biblioteca que tiene su nombre, la Cátedra Universidad Nacional de La Plata, el Grupo Estudiantil Reformista de Rosario y la respetable Logia 488 de La Plata, la cual trabaja bajo los auspicios de la Gran Logia Argentina de Libres Aceptados Masones. Antes de fallecer, llamó a sus familiares, pidió brindar con champán, medio, no, pero fue así porque me lo dijo un familiar. Brindo por la vida y las generaciones venideras. Otro de nuestros sabios,
tengo que ir ligero porque Graciela no quiso que saque, yo le mandé el Power para ver qué sacaba y me dijo, no saques nada, así que tengo que ir a mí. Bueno, fue paleontólogo, Florentino Meguino, zoólogo, geólogo, escritor, antropólogo, naturalista y masón. Fíjense por qué les dieron, a veces me dicen, ¿por qué les dieron el título de sabios? Porque era mucho. Bueno, sus padres, él tuvo varios hermanos, su esposa Leontina Poirier es francesa, en uno de los viajes se la trajo de souvenir a la señora. Su casa natal, yo hace poco fui a dar una charla ahí, porque estaba así, y ahora la arreglaron muy linda, es museo en Luján. Ahora se discute que él puede haber venido de Italia con los padres chiquitos. A su vez, en Luján tienen los datos como que la madre llegó embarazada de él en febrero de 1854 y él nació en septiembre de 1854. Y hay quien dice que los padres llegaron con el chiquito, pero igualmente prácticamente nosotros lo consideramos argentino. Y esta casa hoy es museo que está precioso en Luján, a 3, 4 cuadras de la basílica. Esta es la casa donde nacieron sus hermanos también, porque se mudaron. Bueno, él en 1879 postula que la cuna de la humanidad fue La Pampa, Argentina, que se ganó muchos enemigos con eso. Se difunde hacia Norteamérica y luego el viejo continente en oleadas migratorias. Él se basaba en que el inicio de la especie humana estaba en nuestra América del Sur. Él es muy gracioso, se creó un sistema dactiloscópico para comunicarse con los otros sabios para que no supieran los descubrimientos que él iba haciendo. Era un tema secreto que tenía. Y acá está donde lo nombraron en Córdoba. Acá algunos libros que él, la antigüedad del hombre, que hoy en día siguen recorriendo el mundo y siguen logrando que los estudiantes que estudian estas materias les interesen los libros de Florentino Meguino. Él hizo, estos fueron presentados por él, y hubo muchos que dejó los apuntes y que hubo un señor que recopiló todo y lo publicó. Acá lo vemos, él se viene para Buenos Aires e instala la librería El Criptodón junto a su hermano Carlos, que estuvo a la par de él. Entonces, cuando Florentino salía a hacer expediciones, Carlos se quedaba en la librería y en la parte de atrás acomodaba los fósiles y todo lo que iban trayendo. Y después al revés, cuando salía el hermano se quedaba Florentino. Lo llama de La Plata, él había tenido una cátedra en Córdoba y lo llama de La Plata el Perito Moreno porque se inauguraba el Museo de Ciencias Naturales de La Plata para que sea su subdirector. Él vino, él dejó todo y vino para ser subdirector del museo y trajo todo el material que él tenía, porque él tenía muchísimo material. ¿Qué sucedió? Se llevó mal con el perito y cuando el perito lo echó no le dio nada de su material, pero no hay problema porque quedó ahí para que lo veamos todos los platenses y todos los que vienen de vacaciones al Museo de Ciencias de La Plata. Y le habían hecho hasta un himno porque lo querían mucho. Este es el sistema dactiloscópico que le había hecho él, que envió una carta a Dañino, su amigo, para que nadie entienda lo que estaban descubriendo. Ya cuando estaba ya concretado, entonces lo daban a publicidad. Intervino en el Congreso Científico Internacional Americano en 1910 y es miembro del Congreso. Fue muy importante, fue uno de los que lo organizó. Bueno, Florentino Meguino vivió en La Plata después de Buenos Aires, se vino a La Plata y esta es la casa donde él vivió, que en Buenos Aires tenía la librería El Criptodón y en La Plata tenía la librería, que acá apenas se nota,
Rivadavia. En esta casa vivió él, en la calle 60, esquina 11 de La Plata, y en esa casa falleció. Él vivió con la señora y el hermano. Al fallecer la señora, él se puso muy mal, este, no se quiso cuidar, era diabético y falleció. Acá están los funerales que se le hicieron a Florentino Ameguino, que lo hizo otro grande de la masonería, que fue el arquitecto Rótolo, que era escenógrafo. Y bueno, él hizo los funerales de Ameguino y de Almafuerte. Este es el acta de fallecimiento. Este es el monumento que está en la plaza central de la ciudad de La Plata, del cementerio de La Plata. Yo les conté en otra de las charlas que el mapa de la ciudad de La Plata era el mismo que el diseño de la ciudad, del cementerio. Bueno, este vendría a ser la plaza principal de la ciudad de La Plata en el cementerio. Es un monumento hecho por Rogelio Irurtia, que también, yo no sé si para quien no asistió a las otras charlas mías, siempre el monumento a un masón lo hace otro masón. Florentino Ameguino tenía la logia de Lumen, vino con la logia jovencito ya, con la logia Lumen de Luján, y después se adhirió a la logia La Plata 80 y después creó sus propias logias acá en la ciudad de La Plata. Acá cosas que lo recuerdan, por ejemplo, acá hay charlas, acá está la Escuela Florentino Ameguino, el Museo de Ciencias Naturales existe también Florentino Ameguino, el Centro de Estudios de Florentino Ameguino, Punta Alta, también Centro Geográfico de Punta Alta, Florentino Ameguino. Por todo el país vamos a ver esto es lo del museo que yo les decía, que encontraron en el museo y que está en la calle Las Heras de Luján. Ahora lo están acomodando muy bien, está precioso el museo. Esta es la casa que está renovada ahora, de Luján, el busto de Perlotti, de Luis Perlotti, que es otra joya, ¿no? El vapor Florentino Ameguino, el dique Florentino Ameguino, el instituto Florentino Ameguino. Y acá está el dicho de él, el 6 de agosto de 1911 falleció, y el dicho de él era: tengo tanto que hacer, porque después que se fue, que yo les dije que se fue lo echaron de la ciudad del Museo de Ciencias de la Ciudad de La Plata, se fue a trabajar a Buenos Aires como director del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Estuvo desde 1902 a 1911 que falleció. Por lo tanto, fue un trabajador porque iba todos los días a Buenos Aires en tren a cumplir con su misión. Y ahí tuvo varios cargos porque lo nombraron también en la facultad, así que trabajó muchísimo los últimos tiempos. Otro de nuestros sabios es Pedro Bonifacio Palacios, Almafuerte. Fue ensayista, periodista y maestro. Maestro, digamos, por cuenta propia, porque todavía no estaba, no ejercía, porque él había estudiado, era totalmente nuevito en esto, desde los 16 años estuvo enseñando. Bueno, acá él no se casó y tuvo hijos adoptivos. Esta es la casa donde él nació, en Trenquelauquen, y donde él ejercía el magisterio desde jovencito. Estas son las casas donde él vivió en la ciudad de La Plata, y siempre fue muy humilde. ¿Por qué? Porque cuando él ejercía el magisterio en escuelas de Trenquelauquen, Mercedes, incluso Almafuerte creó lo que hoy llamamos escuela nocturna. Los primeros, él decía que no puede ser que los padres no pudieran ayudar a los chicos porque, en fin, no sabían leer y escribir los padres. Entonces creó la escuela nocturna para que puedan ir los padres y después enseñarle a los hijos.
En esta casa vivía y acá es una foto de él visitando la escuela donde él ejerció de muy jovencito. Él se viene a vivir a La Plata, pero muy pobre, porque cuando se crea la ley de educación, lo echan de las escuelas porque decían que él no tenía título habilitante. Por eso hoy en día decimos que es maestro, porque es maestro honoris causa. Después que falleció, le dieron el título de maestro, pero no lo dejaron ejercer. Entonces se tenía que ganar la vida haciendo arengas, como periodista para el diario, pero no podía ejercer como maestro, que era lo que él quería. Entonces, en esa humilde casa, él ejercía dentro de lo que podía el magisterio, reunía a los chicos. Eh, Acá esta casa está actual, el hornito este se mantiene. Él le llamaba a los pobres la chusma sagrada. Y este es el horno de barro hecho con sus propias manos, en el cual él invitaba todos los días a los niños pobres a comer pan casero de su horno. Era una persona muy solidaria, fue muy querido. Este, Hoy es esta, así la casa de él. Una de sus más, lo que más se recuerda de él es los sonetos medicinales hechos a don Félix Tetamanti, a un amigo que había caído preso por un tema político más que nada, que hoy en día todo el mundo lo dice: no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Eso es los sonetos medicinales que son tan conocidos. Estos son los libros principales de él, aunque dejó muchísimo, que se lo, como les decía hoy, junto con los de Ameguino, fueron editados por un señor Torcelli que se hizo cargo de todo eso. A Palacios no se lo lee, decía Alfredo Palacios, no se lo lee, se lo oye. Tomó el nombre de Almafuerte en una poesía que le mandó a Bartolomé Mitre, porque había un periodista que escribía como agua viva. Entonces él dijo, le puso en la nota que le mandaba a Pedro Palacios, le puso Almafuerte, y ahí quedó como Almafuerte. Esta es la casa museo, que tiene muy poquito porque tenía él muy poco. El dicho de él era que otros vivan la ley, que es mentira. Este, eh, a ver, se me pasó. Yo vivo los impulsos, que es lo cierto. Eso es lo que él decía. Era de un carácter muy fuerte y hay muchísimas anécdotas de Almafuerte, muchísimas, que son muy cómicas, porque era de un carácter muy fuerte, muy fuerte. Por eso hace poco me llamaron y me dijeron que había datos de que era masón, y no me mandaron todavía de qué logia, pero a mí me cuesta porque era una persona muy rebelde para adherirse a grupos. Pero bueno, dice que perteneció a la masonería. Incluso hay logias Almafuerte, hay logias Pedro Bonifacio Palacios. Pero eso no quiere decir nada, porque el doctor Favaloro ahora levantó columnas, una logia Favaloro, y doctor Favaloro no era masón. Simplemente levantaron columnas la logia en homenaje a la personalidad, no porque le haya sido masón. Quiero aclarar eso. Este es un mural, este es un busto estatua que lo recuerda. Hay muchísimas cosas de Almafuerte. El nombre de Almafuerte de la calle 43, clubes deportivos, pueblos, calles, barrios, escuelas, que llevan su nombre. Bueno, estos son la cantidad de editores, ediciones que se han hecho: evangélicas, poesías completas, algunas de las obras más importantes de él. Y este es el monumento que, gracias a Dios, le hicieron, porque estaba en un nichito, y le hicieron Escalamandré y Palermo, dos grandes escultores, empujados por una asociación que se hizo en La Plata, que fue para, digamos, recordar y sacar a flote
las personalidades de La Plata, se hizo este monumento, la agrupación Bases. Y bueno, lo tenemos en una plaza del cementerio. Él fue maestro, bueno, de Chacabuco, Trenquelauquen, bibliotecario también, porque cuando no se pudo ganar la vida como maestro, fundó el diario Progreso y intervino en el diario El Día de la Plata, en la dirección de escuelas, también intervino en el círculo de periodistas, así que fue una gran personalidad. Y fue declarado maestro honoris causa en 1974. Habían pasado como 60, 70 años de fallecido. Esta es la estampilla que se hizo el 13 de mayo del 2017. El Misionero es uno de los principales libros. Bueno, acá tenemos a Juan Bucetich. Acá nos vamos a detener un poco más. Orador, filántropo, mutualista, inventor, criminalista, músico, dactiloscopista, benefactor, fundador de instituciones. Hay un poco para hablar. Bueno, sus padres eran de Croacia. Él nació en la isla, en Croacia, en el Imperio Austrohúngaro. Y se vino para la Argentina con un hermano. Tuvo varios matrimonios y del tercer matrimonio tuvo con Cristina Flores. El último es el que más se recuerda porque el que duró más años, el que Cristina Flores tenía una casa, eran de una familia de Dolores y él terminó falleciendo en Dolores. Por eso es el matrimonio que más se recuerda, después de ser viudo dos veces, porque tuvo el hijo Máximo y Juan Adrián. Él nació acá, en esta población, y se vino muy jovencito para Buenos Aires. Él no vino directo a La Plata, vino a Buenos Aires. Ya en donde él estaba, iba a una escuela religiosa y fue integrante de la banda, de una banda, ya le gustaba la música en el Imperio Austrohúngaro. Y hay una melodía que si ustedes la recuerdan, está en internet, Ayes del Alma, que es una melodía que había hecho Juan Bucetich de jovencito, que es una belleza. A mí me encanta, incluso cuando le hice el homenaje hace poco, se escuchó parte de Ayes del Alma, que es la melodía de él, que digamos, la banda de policía que fue fundada por Juan Bucetich en La Plata, toca esa melodía, es una belleza. Bucetich estuvo hasta 1884 en Buenos Aires y llegó a el Ministerio de Seguridad. Este es el ministerio que estaba recién terminadito ahí frente al bosque de la ciudad de La Plata. Llegó a este edificio a trabajar. Cuando él llega en el ministerio, atrás estaba la cárcel, atrás del ministerio, y ahí iban todos los presos. Y se identificaba a los presos por el método antropométrico. El método antropométrico era por las medidas, digamos, de un hueso de la cabeza, fíjense en qué método a él no le gustaba para nada, ni tomarlo, ni consideraba que fuera exacto, que fuera útil. Bueno, así que le costó mucho adaptarse a eso. Acá está la oficina de él. ¿Y qué sucedió? El jefe le deja una revista que habían dejado ahí en el edificio, que en esa revista decía que tenemos, digamos, unas huellas en las manos que serían únicas y que eran eternas, que no cambiaban, que eran perennes. Bueno, todo eso se decía en esa revista. Y se la tiró a él arriba del escritorio como diciendo, esto va a ser el principio de algo importante. Él se puso a estudiar porque Galton en Francia había encontrado muchísimas
huellas y él lo había dividido como en 101, creo que eran métodos, más o menos 101 formas para identificar. Era imposible trabajar con eso. Y él lo estudió y lo hizo de una manera que lo redujo a 4. Ya con 4 distintas formas de identificar a las personas, era mucho más fácil llegar a identificarlos. ¿Qué hizo? Lo probó el método con los propios presos que estaban ahí, y dando por iniciada la dactiloscopía, que él le llamó método himnofalangométrico. Y después un amigo le dijo, es medio complicado, que sea dactiloscópico. De ahí quedó el método dactiloscópico que él creó. Pero en Necochea, una señora denunció a un vecino que ella había tenido un problema porque murieron los 2 hijitos de esta mujer y denunció al vecino que mató a los niños, un asesinato terrible, y estaba preso este señor. Entonces el jefe de Bucetich viaja a Necochea y trae directamente, yo pensé que era, digamos, que lo habían dicho en una forma, no, no, fue en serio. Trajo un pedazo de puerta que había quedado con sangre al ministerio. Es de aquí que con el método Bucetich se descubre que quien había matado a los hijos era la propia Francisca Rojas. Esto que yo les estoy mostrando es inédito porque yo fui a la cárcel de Dolores y esta es la copia del expediente de Francisca Rojas, que es enorme, donde pone presa a ella porque era la que había asesinado a los hijos. Eso se descubre gracias a Bucetich y ahí fue lo que llevó a su reconocimiento mundial porque se corrió la importancia de lo que era esto. Bueno, acá son otros libros, Identificación antropométrica, basado en los sistemas de Bertillon y Galton. Eran los 2 científicos europeos. Este libro, Sistema de Filiación, está escrito por Bucetich, jefe de la Oficina de Estadísticas e Identificación Antropométrica de Buenos Aires, en 1896. Este es un invento de él, el dactilónomo, para poner los dedos y hacer las huellas digitales. Y acá estamos el método que él había utilizado para reducir esa cantidad de impresiones digitales que habían identificado en un método que sea mucho más factible para el reconocimiento. Acá tenemos algo que fue también, que él era benefactor, él era de tratar de solucionar problemas para todos lados, y el suegro tenía un tambo que estaba en el bosque platense. Entonces él le pidió que done X cantidad de litros de leche todas las mañanas y los presos que estaban ahí en el mismo ministerio pusieron una panadería y hacían los kilos de galletas para crear lo que hoy en día se llama copa de leche. O sea que también fue un inventor, benefactor, digamos, de la copa de leche de La Plata. Acá está Bucetich con su señora, con sus amigos, con un amigo paseando por Mar del Plata, con su hijo, y acá está en un congreso muy importante en Buenos Aires, una conferencia internacional en 1906. El título de perito identificador otorgado por el Ministerio de Justicia en octubre de 1910. Cuando se dejó la gobernación, el doctor Dardo Rocha, hubo un gobernador que creó, D'Amico se llamaba, la banda de policía, pero esta se creó, hizo un furor de un año y había quedado acallada. ¿Qué pasó? Juan Bucetich la refundó y hasta el día de hoy la banda de policía de
sigue estando, y yo ya les digo, cuando hice un acto que se cumplieron los 100 años del fallecido, vino la banda de policía a tocar al cementerio. A la- Porque ahora les voy a contar dónde descansa Juan Bucetich. Esto fue una gran sorpresa, porque él se jubiló en 1912. Se jubila y decide con su peculio, porque él no aceptaba que nadie le dé nada, viaja a China para después venir todo por África y venir para Europa para implementar, para presentar su método a los distintos países, porque hasta ese momento no se había descubierto, no se tenía método para la identificación de personas. Y gran sorpresa, cuando llegó a Pekín, el método estaba instalado, porque los chinos habían comprado el libro de dactiloscopía comparada y lo habían puesto en funcionamiento. Eso es increíble porque, bueno, después lo quisieron hacer quedar allá, le quisieron dar dinero para, eh, para él y no quiso nada. Lo único que aceptó es una medalla. Perdón, voy a tomar un sorbo de líquido. Gracias. Bueno, él lo único que aceptó fue una medalla, no quiso ningún tipo de recompensa más. El 1 de septiembre de 1891 se lo considera el día del dactiloscopista, porque fue el día que él empleó el método en los presos y comprobó que era efectivo, porque habían presos que estaban injustamente y otros bueno, que había que encontrar quiénes habían sido los verdaderos asesinos, ¿no? Pero el método fue implementado ese día. Bueno, acá más o menos, la Oficina del Registro de Identificación, en 1891. En el 94 fundó la Sociedad de Socorros Mutuo de Policía, del que fue el primer presidente. Creó el dactilónomo, que ya le mostré la foto. Refundó la banda de policía. En 1910, el Congreso. En 1911, el Gabinete de Identificación Dactiloscópica. En 1922, fundador de la Universidad Museo Argentino, donó su museo particular y su biblioteca a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata. A los 150 años de su natalicio, en Croacia hicieron este sello. Acá en La Plata lo recuerda la escuela de policía que tenemos en el parque, le pusieron Juan Bucetich. Y este es el Museo Policial, donde una de las salas es la sala Juan Bucetich, donde están todos sus elementos. Como les dije, se había casado con Cristina Flores, que vivía en esta casa, la familia Flores, en Dolores. Yo pude ir, incluso fue muy emocionante porque yo fui a la habitación esta, la tercera, que era donde él falleció allá. Y en ese momento era una escuela. Yo digo, si supieran estos niños que están acá en esta sala, pues estaban los niños ahí en la sala, que ahí falleció el sabio, ¿no? Juan Bucetich. Y creo que ahora la cerraron la escuela esa, la cambiaron. Tengo que averiguar bien, todavía no digo nada. Pero esta es la escuela de enseñanza media número 1. Este es el panteón de la Sociedad de Socorros Mutuos de La Plata, que es donde lo trajeron, la fundó él en 1894, que al cumplirse 50 años del método dactiloscópico de 1891, trajeron los restos de Bucetich al Panteón. Este es el Parque San Martín, que le han puesto, que era el Parque San Martín, le han puesto Parque Juan Bucetich de La Plata. Y acá está donde descansan los restos de Juan Bucetich, que yo le suelo hacer homenaje. Este año no va a poder, era ayer, ahora que me acuerdo, y no pudo ser porque yo tengo ahora con problemas con las guiadas, no se pueden hacer porque han vandalizado el cementerio. Acá hay una foto
donde está la logia Juan Bucetich, que me vino a hacer como un pequeño homenaje a mí por estar recordando al sabio que está acá. Muy emocionante. Bueno, este es mi humilde homenaje a los cinco sabios, esperando que haya colmado sus expectativas, y justamente es una de un día que fui a hacer una guiada que había anunciado guiada Juan Bucetich, y cuando llegué tenía esta cantidad de gente esperándome que yo me quería morir, porque no podían entrar al Panteón todos juntos, pero fue muy emocionante. Bueno, Cristina, Así que realmente un placer haberte escuchado. Bueno, fue otra forma, ¿no? De ver cómo uno cuenta el patrimonio funerario. Y en algunos casos vos has reunido un gran material respecto del cementerio de La Plata y esto de los cinco sabios y has hecho una investigación que supera el cerco perimetral del cementerio. Nos has contado la vida de todos, realmente muy, muy interesante. A mí por lo menos me gustó muchísimo porque nos invita a investigar, que también yo te tengo algunos casos en el cementerio San Jerónimo. Uno de ellos es el del ángel de Rita Huarcalde, la historia de la familia, la historia del escultor. Uno va rodando por distintos espacios para conseguir toda la investigación. En tu caso, bueno, fueron 5 personas que realmente han dejado su huella muy importante y están en el cementerio de La Plata, que si no tuviéramos tu disertación, son personas, en el caso último, ¿no? Con las huellas dactilares, es algo muy importante, es algo que hoy nos parece, no sé, como lo que hoy tenemos con el conocimiento sobre el ADN, ¿no? Pero las huellas digitales era importantísimo en esa época y realmente fue muy, muy detallado tu exposición. ¿Para qué te voy a leer? Te están diciendo. Silvia Platini solicita que varios presentadores compartan. No, no vas a compartir. Silvia, ¿querés hablar? Abres el micrófono y hablas, si querés. sí, Bueno, gracias. César Enciso está Creí conectado que era el desde chat. Villeta, Paraguay, te manda saludo. Impresionante lo de Almafuerte. Betty Ludovico te dice mil gracias. Patricia Hernández, hermosa exposición. Claudia Giovannucci, gracias, muy interesante. Patricia Betanzo, muy interesante. Buenísima ponencia, muy clara y con datos muy interesantes. Karina te dice, siempre muy interesantes tus exposiciones. Esta es amiga. Silvia Guzmán de San Luis te dice, conocer la historia de Carlos Espegazzini es una localidad que atesoro. Claro, porque no, porque trasciendan la frontera del cementerio de La Plata, y eso es lo importante, eso es lo que a mí me resulta Claro. interesante resaltar. Excelente, muy gracias, muy interesante, investigación espléndida para usar como fuentes. ¿Viste, Héctor? Así son nuestros talleres. Analía Walter, muy interesante, gracias. Natalio, excelente ponencia, gracias Cristina. Dani Portillo también es uno de nuestros seguidores. Excelente exposición, gracias por compartir su sabiduría. Y bueno, a mí me dicen gracias por gestionar estos talleres. Para mí es un placer los talleres. Eh, Bueno, voy a agregar una cosita que, bueno, ya que estamos Aguántame, entre aguántame amigos. que termino de saludar, me quedan dos. ¿Sí? Alicia Todaro, muy interesante la exposición, muchas gracias, gracias totales, mirá, te lo dicen como los cantantes. Y Patricia Hernández dice algo importantísimo, me alegro que se considere al doctor Favaloro como el sexto sabio, lo admiro. Bueno, Cristina, un placer. ¿Quién quería? Vos querías hablar. Y después el resto que quiera hablar, levante la manito. Fíjense que abajo dice levantar la mano. Está al lado de compartir, dice levantar la mano y ahí opinan todos. Sí, Cris, dale. Bueno, que quería decir que el libro donde está la historia de estas personas, que ahora estoy escribiendo el otro, que va a ser más grande de estos temas, pero que tiene un resumen
más o menos de todo lo que les conté ahora, fue esta mañana declarado por el Consejo Deliberante como de interés del Consejo Deliberante. El libro Ciudad y Necrópolis, las huellas de la masonería en La Plata, que está la historia de estos sabios y fue declarado esta mañana de interés del Consejo Deliberante. Así que estoy muy contenta por Ahora eso. después voy a poner las fotos en la página, porque hoy tuve un día de esos Me movidos, imagino. y llegué volando a casa, bueno, algunas cosas en casa que tenía que resolver. Estoy teniendo una semana donde se me ha complicado bastante, bastante los tiempos. Estoy bien. Alicia Todaro, te damos la palabra. Tenés que abrir el micrófono. Sí, Ahí. felicito a Cristina, que siempre hace sus exposiciones tan interesantes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más desea preguntarle a Cristina algo? A ver, que voy a ver, voy a leer, sí, porque te han saludado también en Facebook. Acá estamos a dos manos. Ahora me fijo en Facebook, qué pueden estar diciendo. Pero todos te saludan, Cristina. Realmente muy interesante. Felicitaciones por tu beneplácito que te dieron en la municipalidad. Pero ya tenés cuántos de esos, ¿no? Has tenido Sí, 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 suficientes. gracias a Dios, sí, sí. Estamos muy contentos por eso con Hugo Márcico, que fue quien escribió el libro conmigo, porque Hugo fue mi compañero y bueno, fue con quien escribimos el libro, que se dio justamente por una charla que dimos y que tuvo muchísimo éxito. Y Hugo me dice, Cristina, lo que vos sabés, ¿dónde? Porque yo no leo, generalmente yo lo saco, lo tengo en la cabeza las cosas. Y le digo, no, qué sé yo estudio y lo digo. Me dice, no, esto tiene que quedar, dice. Y bueno, me dice, ¿qué te parece? Yo soy periodista, dice, te hago preguntas, vos respondés. Y juntos nos agarró la pandemia. Así que él me mandaba mensajes por correo y yo le iba contestando y se armó el libro. Y tuvo Perfecto. muchísimo éxito. Y Bueno, ya va por la tercera edición. sí, eso nos contaste la semana pasada, que Claro, ya va por la tercera claro. edición. Muchos se preguntaron dónde tenían que adquirir el libro. Yo les pasé tu perfil de Facebook para que se comuniquen en privado con vos, porque realmente no lo sé. Bueno, en Facebook te está saludando Mónica Flores. Dice, qué interesante está hoy. Y después dijo, muy buena la ponencia, muy completa. María Inés Cornejo de Rafaela te saluda también, que estuvo excelente la exposición. A ver, ahí estoy con el coso y se me... María, bueno, qué interesante poder leerlo, sería también de tu libro. Te están pidiendo esa parte, después contanos cómo es, o escribirlo en el grupo, ¿no? ¿Dónde tienen que pedir el libro? Yo recuerdo que en su momento lo tenían en... Había que escribirle a alguien para que te lo pudiera mandar. Claro, lo que pasa es que después se hizo tan caro el correo que, bueno, a la gente de La Plata le decimos la librería La Normal, o yo también tengo y a veces se los alcanzo a la casa incluso, pero por Claro. correo se había hecho un poco caro. Y sí, Ahora tengo que ir al correo a es preguntar. terrible el costo de coso. Pero yo lo que te sugiero, porque también están preguntando gente de otros países, vos fíjate que los talleres son talleres latinoamericanos, no es un taller de Buenos Aires, no es un taller de Argentina, es un taller donde te está viendo, por ejemplo, Roberto Saltos es de Cuba. Estamos hablando de que hay gente de Paraguay, de Chile, de Ecuador, de México. Entonces, por ahí tendrías que considerar la posibilidad de hacerlo en ebook. Entonces, Bueno, voy a podrías... averiguar. Para la próxima te digo. Claro, en ebook es lo mismo, nada más que vas a tener que inscribirlo como ebook. Por ejemplo, yo ahora estoy por terminar 3 libros y de esos 3 libros los voy a hacer en soporte papel para la gente cercana y en PDF ebook
¿no? Para poder venderlo a través de Amazon o de ebook también o de Google Play. Amazon es la más cómoda, después la Hallmark, que se pueden vender directamente, es una plataforma gratuita. O lo vendés directamente vos desde desde vos misma, ¿no? Ajá, ajá. Que es lo mismo que hice Bueno, yo. Yo vendí el libro no por una librería, lo vendí, lo gestioné, lo hice yo todo completo, el libro del Cementerio San Jerónimo. Ahora estoy haciendo un libro de el patrimonio funerario, ajá. una especie de introducción al patrimonio funerario porque es amplísimo. Y el otro que estoy haciendo es el de las rutas del patrimonio funerario del Valle de Punilla, que son una recopilación de 10 cementerios, donde hicimos el primer seminario de patrimonio funerario en el Valle de Punilla. Ahí vimos 8 módulos y bueno, los chicos hicieron un buen trabajo de campo y con ellos hicimos un relevamiento y creamos una ruta que se da en la ruta 38 de Córdoba, Ujú. y que se puede replicar en diferentes lugares. Eh, Silvia Guzmán dice, me interesa el libro porque tu explicación fue excelente. Sí, Silvia, viste, esta es fantástica, Cristina. Bueno, el libro, para los que vivan en Córdoba y cuando yo vaya a Buenos Aires, si a Cristina le quedan libros, yo les traigo. Pero Ajá. después al resto van a tener que ponerse en Sí. contacto. Los que son porteños, bueno, se van a tener que poner en contacto con ella. Bueno, gente, no hay ninguna pregunta más. Lisandro no ha preguntado nada en el día de hoy, este, porque ha sido más biográfico. A él le gusta más cuando es Simbólico, simbólico, simbología. simbólico. Sí, yo me gustó mucho te lo dije la otra vez, el monumento para Almafuerte, ¿no? Eso, ¿habrá posibilidad de conseguir por qué se colocó ese tipo de construcción, esos tres lados, si tiene alguna detalle de simbología o fue simplemente una construcción No, bonita? no, fue una construcción elegida por la agrupación Bases. Nada que ver, no puedo decir nada más que eso, no encontré ninguna otra data de ese monumento. Ok, Eh, bueno, decinos para que se queden con ganas. La semana próxima vuelve Evelyn con museología, que viene en la segunda parte. la segunda parte, pero es que me fijo yo también porque me confunde, tenemos Porque dos, tenemos dos este, más, sí, tenemos dos, entonces, pero un segundito que no quiero porque no lo errar. tengo yo acá Porque tengo tampoco. dos temas. Tengo uno que va a ser los pilotos y a ver, espérate, sí. Hay uno que dice que el treinta, sí, está bien. Bóvedas egipciacas, Ah, y ese está simbología fantástico. masónica en el cementerio. Esa es una belleza, esa ponencia, me encanta, yo escuché una parte en una oportunidad, y después viene el último que es el 13 de agosto, son historias destacadas y personajes olvidados que no les vamos a decir nada, Cristina, no vamos Bueno, a espolear, los vamos a dejar bueno, ahí con todas las ganas para bueno. que cada 15 días sepan que están los relatos de Cristina. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles con el taller de Evelyn Rodríguez Moreira.